Querido, apreciado, y reverendo y casi que divino profesor Robinson Ferreira, nosotros tenemos una inquietud, profesor, porque usted creó la literofilosofía y usted dice que la literofilosofía se basa en que cada equivocación da para una cátedra perfecta y que así trabaja la ciencia. La ciencia no va directamente, sino que va trabajando con cuestiones, va analizando, va componiendo hasta que demuestra. No hay nada que así es. Porque ahí es donde vienen las grandes equivocaciones del absolutismo, porque ya se sabe que hace millones de años ya habían eh, hombres en diferentes partes del planeta Tierra. Por lo tanto, esa doctrinita de que el paraíso terrenal, que lo coloca en el norte del Asia Menor, resulta que no es así, porque ya miles y miles y millones de años existían hombres en diferentes partes del planeta, especialmente en partes como el Alto Tíbet, en partes como en África, en, en cañones y en gargantas, allá en Tanzania, y hombres que se van encontrando los diferentes formas y se van a través de la sexualidad reproduciendo hasta producir un hombre perfecto, pero todavía esa teoría de un Adán que nace de 30 y pico de años con un pene grandote y preña a una mujer enseguida, eso es idiotez, eso es embuste. Puede venir de quien sea, de la raza que sea, no embustero. Pero sí no podemos decir mentira cuando nosotros vemos, por ejemplo, sí, profesor, porque usted dijo y que el puente de Puerto Colombia, cuando se refería a Cisneros, de los hombres grandes de Barranquilla, también mencionó a Julio Gerley, un hombre grande y quizás el primer y el más grande internacionalista que ha tenido Colombia y, y parte del mundo. Y este Cisneros, que usted lo dijo que no nos confundiéramos con que, porque había un Incinare y había un ingeniero, el del hombre mediocre, que tiene que ver con el burgués, que es el hombre mediocre, y, y con Cisneros, que fue un gran ingeniero, un gran arquitecto, un hombre que tiene que ver con no el puente, sino el muelle. Sí, profesor, el muelle, eso es lo que le queríamos decir, que usted dijo puente, porque imagínese un puente en Puerto Colombia que, que una de Puerto Colombia más o menos como hasta San Andrés Isla o, o a Nicaragua, porque es lo único, porque si sigue más allá de que va a tener allá a Estados Unidos, aparte de, entonces no puede ser un puente, es el muelle. Eso, tú eres un filósofo, un literofilósofo, ¿verdad? Sí, profesor, yo le estoy escuchando hace rato y por eso dije, el profesor dijo así seguramente porque va a ser una cátedra. Claro que sí, si nosotros pensemos y ya no es un exabrupto, ni una estupidez, ni una idiotez, pensar que los chinos si pueden hacer un puente subterráneo desde la misma China hasta llegar a Nariño o a Buenaventura, porque allá ese oriente, aquella extrema orilla llega hasta a través del Pacífico hasta acá, hasta nuestra Colombia, pueden lanzarlo, pueden hacerlo hasta Argentina y hasta el sur, lo pueden hacer los chinos. Si acaso no tienen ya rato de estar navegando en submarinos desde China hasta acá en forma directa sin tener que darle vueltas a África y luego pasar por acá por la Patagonia y llegar acá. Ya los chinos están en capacidad de eso. Entonces ya no es extraño un puente que sería subterráneo y vendrían en carro hacia acá. De pronto lo están haciendo ya en submarinos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de hombres grandes en Colombia, y yo menciono el nacimiento de una ideología inglesa que tiene que ver con la
propiedad privada de la burguesía inglesa que protagonizó la revolución de 1688, así igual que le dije, tienen que ver con la cuestión del pensamiento político de Locke, que está encuadrado en la tradición del naturalismo, por lo que combate la idea de una monarquía como una institución de derecho divino. Locke ataca a la monarquía y dice que no hay trono sobre la tierra que sea y que tenga derecho divino, porque es un hombre que está sobre la silla y cómo hacer para decir de que realmente es un derecho divino. Pero eso era para perpetuar la monarquía de aquellas épocas. Y por eso él se convierte y hace los tratados sobre el gobierno civil. Esto fue John Locke, el hombre que hace el tratado sobre el gobierno civil, y en él está presente el pensamiento de un hombre llamado Thomas Hobbes, el autor de Leviatán. Aquí vemos a un Locke que considera que el estado de naturaleza del individuo es ya poseedor de unos derechos. Derecho a la vida, derecho a la libertad, en una palabra, derecho a la propiedad. Pero este concepto de la propiedad, aún y haciendo referencia a la posesión por el individuo de los resultados de su trabajo, es obvio que sancionó el específico derecho a la propiedad privada de la burguesía inglesa, que hace una revolución en 1688. Por lo tanto, en ese sentido podemos decir que Locke fue el filósofo de la burguesía, el máximo teorizador político de la monarquía constitucional de Orange, y se alineó con los Whigs en aquella época, que determinaron ya por sus propios orígenes familiares una casta que combate a las armas contra Carlos I, pero fue esencial la intensa relación que mantuvo con diferentes condes, entre eso estaba un tal Shaftesbury. Por lo tanto, es mucha la influencia de este hombre que antecede a Augusto Kant, alemán, que nace en una parte de Colombia que se viene conociendo como Leningrado o algo así, por el estilo, de aquellas épocas, y que ese Augusto Kant es el que nos habla de metafísica y nos habla del criticismo, de la razón pura, pero que ya el criticismo fue el padre Lux mucho antes de Augusto Kant. Entonces, por eso es bueno analizar la filosofía y ver cómo él, después de su muerte, ya inicia la tradición de un pensamiento que se conoce como el pensamiento empírico británico, que tiene su continuación en hombres como el filósofo Hume y el filósofo Berkeley, por citar solo a estos pensadores de las figuras capitales de la filosofía inglesa del siglo XVIII, que es una tradición constituida de modo, digamos, un poco más remoto del neocantismo contemporáneo. Porque en esta forma y en este sentido podemos decir que el autor del ensayo sobre el entendimiento humano, así yo llamado padre del criticismo, se antepuso a Augusto Kant, uno de los más grandes pensadores de la metafísica y de la crítica de la razón pura, pero ya Augusto Kant es realmente, porque le lleva casi un siglo de distancia, es realmente el iniciador, el padre del criticismo. Y este hombre también le preceden algunos como Bacon y otros grandes de la filosofía mundial. Por eso él, estando en contacto con todas estas cuestiones intelectuales, profundiza la obra de Hume, de Gassendi y especialmente la de René Descartes. Luego añade creciente interés por la historia y la política, así como por la moral y la religión. Por eso es que estamos en una Colombia en que necesitamos retornar a una moral, porque estamos mal ante el mundo. Y no sé, prácticamente hay y ese cuentecito que no, porque en todas partes igual, no, en todas partes no es igual. En todas partes no es igual. La degradación no es igual en todas partes. Por lo tanto, hablando de hombre grande, no podemos dejar de mencionar en Barranquilla a un hombre llamado Juan B. Fernández, quien nace en Barranquilla el 24 de julio de 1894. Es de apellido, su madre era apellido Ortega, por lo tanto se llama Juan
Fernández Ortega, y que tiene que ver mucho también con otro hombre grande llamado José Félix Buenmayor, de los cuales les hablaré, y de ese cisnero que sigue hacia el muelle, pero que hoy los chinos están en capacidad de hacer un puente que una subterráneo que una a la China con el Océano Pacífico, por través del Océano Pacífico, con toda la costa desde el Chocó hasta Nariño. Y eso no lo puede hacer otra potencia sino los chinos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esos problemas internacionales y que vemos a una Francia neocolonialista, mientras los españoles, a nosotros se lograron las cuestiones de diplomacia e independencia, se firman tratados, Colombia y la América siguen en su ruta, los franceses continuaron con su colonialismo en África. Las minas de oro del África fueron saqueadas, y Francia, que no produce ni un aretico de oro, se le encuentran bodegas y bancos repletos de oro, mientras el África, los niños se caen del hambre, de la sed, se caen esqueléticos y pegados a las tetas de las madres. Hasta que ahora, hasta este momento que intervienen Rusia y China, y con la intervención de China se hicieron calles, carreteras, avenidas, se les ha metido agua y se está luchando por una África mejor. Así como en Colombia y en las cuestiones de raza, en que ha alzado y ha logrado llegar a los escaños de tener voz y voto en el Parlamento, esa clase negra que en tiempos pasados las colonias inglesas sometieron y denigraron. Hoy en día el mundo ha cambiado, como ha cambiado también la teoría creacionista, pero que sin embargo mucha gente sigue explotando estas cuestiones y sigue mucha gente idiotizada con esto y no entienden realmente los procesos de desarrollo. Cuando nosotros vemos también a un look de un modo relativo, cuando apenas es un joven, y que a la vez que es un opositor de la dinastía de los Estuardo, nosotros podemos ver compromisos políticos que declinan en obras de tono panfletista, que durante su madurez y sus ideas políticas que maduran, expresa un tratado que se conoce como el Tratado sobre el Gobierno Civil. Y en esto el filósofo, como en pocas cosas, la práctica y la experiencia, siempre acabó por modelar lo esencial de su pensamiento. Cuando un hombre quiere ser filósofo, puede ser no solamente desde el punto de vista ideal, sino que tiene que ser también empírico, práctico y demostrativo, utilizando la experiencia y la práctica. Y esto vale mucho para un hombre tratadista político, y eso no fue menos, no lo que el filósofo trata, cuestiones aquí epistemológicas, psicológicas, lingüísticas, y es un ensayo sobre el conocimiento humano que puso las bases de una de las corrientes más importantes de la filosofía moderna, conocido como el empirismo. Por eso, dentro del empirismo y dentro de la práctica periodística, podemos mencionar a un Buenmayor, podemos mencionar a un Juan Fernández Ortega, grandes hombres que nacen, uno es en Barranquilla, como Juan Fernández, el 24 de junio de 1894. Muy joven ingresa a los periódicos Ricoleto y La Nación y descubre en esta labor pasatiempo y oficio. Él fue amigo contemporáneo del grupo de empresarios natios, genitores del progreso local, como fueron los señores Ernesto Cortizo, que en honor a él se viene a crear un aeropuerto. El señor Mario Santo Domingo, Evaristo Obregón, Aristides Noguera, Miguel Moreno Alba, Nos Martín y Carl Parrish, otro gran hombre. Al lado de ellos y desde las páginas de ambos diarios, libra las primeras batallas en favor del puerto fluvial y marítimo de la ciudad de Barranquilla. A principios del siglo llega a Barranquilla el doctor Olaya Herrera en viaje a Chile e inicia una entrañable amistad que perdura toda la vida. Concluidas estas cuestiones, se traslada a la capital con el objeto de estudiar Derecho en la Universidad Republicana. En la ciudad visita a Olaya cuando era director del Diario Nacional.
Y Olaya, el futuro presidente, lo recibe complacido en calidad de colaborador y allí escribe memorables editoriales de primera página. Por eso que él busca más que una profesión, una disciplina auxiliar capaz de darle contenido humanista a su cultura. A este Juan B. Fernández. Durante la presidencia de Jorge Holguín, el doctor Olaya es nombrado canciller y debe en ejercicio de funciones abandonar el país mientras dura el compromiso, le confía al joven amigo la dirección del periódico. Por eso en 1926 regresa a Barranquilla y colabora con El Liberal. 2 años más tarde es socio del matutino La Prensa y ahora parece un curtido periodista con todas sus experiencias y prácticas, y son suyos los editoriales, la nota social, el deporte y la traducción de los cables internacionales. En años previos, el triunfo del liberalismo, al triunfar con Olaya, inicia su campaña presidencial y Juan B. Fernández le sigue muy de cerca. Ha sido concejal y diputado y conoce el medio electoral. Cuando el liberalismo asume en el año 30 el poder, lo nombra primero secretario de la presidencia, luego canciller delegado para Italia y al cabo ministro consejero en Panamá. En el año de 1933, Juan B. Fernández de Renovilsky regresa a Barranquilla con el propósito de fundar El Heraldo, medio político de apoyo a la candidatura de Alfonso López Pumarejo. Le acompañan en la aventura Enrique de la Rosa, Julio Montes, Alberto Pumarejo y Luis Eduardo Manota. Por corto tiempo ocupa la dirección Enrique de la Rosa y le sucede Fernández Ortega hasta el año de 1964. Ahí sí, profesor, perdone, reverendo profesor, divino profesor Ferreira, ¿en qué momento se volvió usted divino en el mundo? ¿No fue desde que creó el Santo Desnudo? ¿Y cómo fue que creó el Santo Desnudo? ¿Por qué no nos explica esa historia, profesor? No, eso fue una historia sencilla, sentimental, de hoy en día, de la técnica y de la epistemología tecnológica en su esfera. Sencillamente, mujeres que ven la hermosura de un individuo y entonces en forma jacarandosa le dicen, por ejemplo, de diferentes partes del mundo, mujeres bellas, pero mándanos tus chácaras. Pero ¿cómo yo te voy a mandar mis chácaras si mando mis chácaras, con qué me voy a quedar yo? Entonces, por ese motivo, empiezan a hacerle altares al Santo Desnudo. Y le hacen altares y muchas mujeres prostitutas y homosexuales y toda clase de gente en el mundo de la sexualidad le pide al Santo Desnudo para que le vaya bien en sus cuestiones sexuales y económicas. Y así muchas mujeres de la vida logran idolatrar al Santo Desnudo. Y esa obra suya, profesor, perdone que le intervenga otra vez, esa obra suya, ¿nació así? Sí, así fue que nació. Cuando al ver la hermosura decían, pero mándanos las chácaras. Entonces, pero si yo te mando las chácaras, ¿con qué me voy a quedar? Hoy en día es adorado en el mundo el Santo Desnudo y eso no difiere de la cultura. Antes de que el hombre adorara otras cosas, el mundo y el hombre antiguo tenía adoración al falo, que era el que determinaba la procreación de la especie, ya sea todavía primitiva, animalesca, antigua, hasta la de hoy en día. Y por eso el falo fue adorado, el falo en muchas partes, y hoy en día el falo del Santo Desnudo lo adoran muchas generaciones y gentes de diferentes estirpes y castas y niveles de entendimiento humano y conocimiento en altares, y le ponen vela y lo soban y les va bien. Continuaremos en la próxima para poder hablarle bien de Fuenmayor y Cisneros. Nos vemos.